Entonces, para recordar algunos de los conceptos, vamos a trabajar con el índice de masa corporal en cuanto a su fórmula y también en cuanto a la clasificación de la OMS, que es dada por esta tabla que tenemos por aquí. Así que vamos primero que nada a hacer un recorderis de cómo estamos trabajando las tablas. Aquí teníamos el peso y la talla, que es lo que necesitamos para calcular el índice de masa corporal básico. Así que vamos a hacer la función. Recuerden que la fórmula está en la hoja de evaluación, pero los datos están dentro de la hoja de datos generales, así que tendremos que hacer el enlace, entre las dos hojas. Entonces, vengo a evaluación y hago lo siguiente. Siempre que vayamos a comenzar una fórmula o una función, vamos a poner el igual. Y es importante empezar a utilizar los paréntesis para poder diferenciar partes de la fórmula sin que se nos vaya a confundir los datos y sin que Excel interprete mal, porque nosotros no ponemos los paréntesis que indica cómo debe realizar la función, el orden que le debe dar a esos operadores que vamos poniendo dentro de los paréntesis. Entonces, paréntesis, voy a datos generales y voy a seleccionar, bueno, la fórmula es peso sobre talla cuadrada para que no se nos olvide. Entonces, peso. Aquí no voy a hacer nada más, sencillamente empiezo o sea, no me devuelvo a la otra hoja de evaluación porque lo que hago es perder este dato que ya tengo acá. Fíjense que acá me quedan seleccionadas las dos hojitas, están como hojas activas porque me indica que en este momento estoy trabajando una fórmula o una función con esas dos hojas enlazadas. Entonces, peso dividido, vamos a hacer talla por talla, que es lo mismo que talla al cuadrado. Cierro este paréntesis y me faltaría cerrar el inicial, que es este. Enter, y ahí ya me da el valor de la función. Obviamente me da dividido entre 0 porque no tengo los datos acá. Tendría que tener ya, por ejemplo acá, 90 kilos y mide 1,54. Y esto ya me debe dar aquí en la hoja de evaluación un valor. Tenemos muchos decimales, así que vamos a seleccionar toda la columna, ojo, no el encabezado, solamente la columna, y le vamos a quitar decimales. Acá entonces me permite aumentar o me permite disminuir decimales de acuerdo a lo que yo necesite. Acá vamos a dejar solamente dos decimales, que es lo que necesitamos para la validación de la clasificación de la OMS. Si se dan cuenta, no necesito tener todos estos datos registrados para poder definir que va a tener dos decimales. Voy a cerrar un poco esto y listo. A medida que yo voy ingresando los datos en esta hoja, eso me debe ir actualizando. Aquí fíjense que se me desapareció el 6, entonces voy a seleccionar acá toda la columna y le voy a aumentar un decimal a este. Si se aumentan muchos, pues le disminuyen, porque yo quiero que me quede el 1,60. Ahora puedo volver a evaluación y ya tengo acá el índice de masa corporal para ese segundo estudiante, y así pues sucesivamente. A medida que voy llenando los datos, aquí debe ir cambiando. Hasta ahí pues creo que no hay problema. Ahora, la clasificación de la OMS es bien sencilla, se hace con esta tabla de acá y son perdón, unos datos bien claros. Entonces vamos a hacer ese condicional. Entonces igual, sí. Ya no tenemos que cambiarnos de hoja porque tenemos el índice de masa corporal aquí mismo, así que de una vez hago clic acá. Si esto es menor a 16, que es lo que me dice el primero, no vamos a trabajar con estos azulitos de bajo peso, sobrepeso y obesidad, porque son unos, digamos que son los valores condensados de estos mismos de acá abajo. O sea que vamos a trabajar es con los que están en negro, excepto pues normal, que sí tenemos que incluirlo. Entonces vamos con delgadez severa. Si es menor a 16, no le ponemos el menor igual acá porque acá también está incluido. Recuerden que cuando está el mismo número en ambos rangos, aquí solamente se pondría el igual en uno de ellos. Y como acá nos especifica puntualmente que solamente sea menor a 16, no necesitamos ponerlo entonces el igual. Listo. Si es menor a 16, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es delgadez severa. Vamos a ponerlo entre comillas y vamos a respetar mayúsculas, minúsculas, de acuerdo a como queremos que nos aparezca el resultado final. Delgadez severa, cierro las comillas, punto y coma, y estoy en la parte verdadera.
en la parte falsa, perdón. Entonces, la parte falsa, ¿cuál sería? El siguiente valor o el siguiente rango, pero como acá ya encontramos un rango entre, tenemos que poner la i. Entonces va, sí, y recuerden que no importan las mayúsculas y minúsculas, Excel lo reconoce igual en la función. Las mayúsculas y minúsculas dentro de los paréntesis, sí debemos tener cuidado como queremos que se muestre el resultado. Entonces sí, y paréntesis, y vuelvo a tomar el mismo valor, que es el índice de masa corporal que ya calculamos. Si esto es mayor o igual, acá sí va a ir igual porque acá no está, mayor o igual a 16, punto y coma, y voy con el segundo valor del rango, que es 16,99. Nuevamente recuerden que la comparación siempre se debe hacer con dos valores. Entonces, nuevamente, índice de masa corporal sea menor o igual a 16,99. Aquí cierro el paréntesis obligatoriamente porque estoy cerrando la i. Si yo no cierro ese paréntesis, si se dan cuenta en la parte de abajo, me dice que voy con el siguiente valor de i. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo acá un punto y coma, seguiría trabajando con i, es decir, que le estaría dando 3 valores obligatorios para que se cumpla la condición. Ya no solamente 2, que sería que sea mayor o igual a 16 y menor o igual a 16,99, sino que yo podría seguir trabajando acá con otros valores. Si yo cierro el paréntesis, inmediatamente me devuelve al sí y me dice que en ese momento estoy en la prueba lógica. O sea que si pongo el punto y coma, paso al valor verdadero, es decir, cuando se cumple ese rango. Cuando eso se cumple, voy por delgadez moderada. Entonces, comillas, y escribo delgadez moderada. Cierro las comillas, punto y coma, y voy con el siguiente rango. Entonces, nuevamente sí, paréntesis y paréntesis, porque seguimos trabajando con rangos entre 17 y 18,49. Entonces, si esto es mayor o igual a 17, acá sí podemos poner el igual en ambos, porque si se dan cuenta, acá llegó hasta 16,99 y aquí comienzo en 17. Como es número diferente, el igual iría en ambos extremos de los rangos. Y nuevamente, que esto sea igual a, perdón, menor o igual a 18,49. Listo, cierro la i, cierro el punto y coma y estoy en la parte verdadera, que en este caso sería delgadez leve. Cierro las comillas, punto y coma, y recuerden que acá estoy en la parte falsa, o sea, el mismo Excel me va diciendo en qué parte del condicional vamos. Entonces, en lo falso estaría en normal. Así que aquí voy a hacer el condicional para normal. Entonces, sí, y dice que es entre 18,5, entonces si este índice de masa corporal es mayor o igual a 18,5, punto y coma, sería el segundo valor del entre 24,99. Índice de masa corporal menor o igual a 24,99. Listo, cierro la i, punto y coma, y voy a la parte verdadera, que sería normal. Entonces, entre comillas, normal. Me paso a la parte siguiente, que sería el prehueso. Entonces voy con sí y 25 y 29,99. Entonces, si esto es mayor o igual a 25, ahí no tienen que ponerle 0,00 porque el 25 lo toma de una vez. Y esto sea menor o igual a 29,99. Cierro ese paréntesis, cierro el punto y coma. Recuerden que no hemos cerrado todavía los sí, porque las funciones empiezan a cerrar, o por lo menos el sí puntualmente, cuando ya se cumplió o ya desarrollamos la parte verdadera y la parte falsa. Pero como hemos ido abriendo enlazados los valores por la parte negativa o por la parte falsa, no hemos cerrado aún los paréntesis. Los cerraremos hasta el final. 29,99. Listo, esto es prehueso. Cierro comillas, punto. Vamos nuevamente, sí, y voy a la siguiente, que sería obesidad leve. Entonces, si esto es mayor o igual a 30,
punto y coma, y esto es menor o igual a 34,99. Si esto se cumple, entonces quiere decir que está en obesidad leve. Punto y coma, y vamos al siguiente. Vamos para obesidad media. Entonces, si y esto es mayor o igual a 35, punto y coma, y esto es menor o igual a 34,99, mentiras, 39,99. Si esto se cumple, entonces punto y coma, estamos en obesidad media. Cierro comillas, punto y coma, y estaríamos ya en la última, que sería obesidad mórbida. Fíjense que como aquí ya no tenemos un rango entre, sino nos dice únicamente que sea mayor o igual a 40, ya no tenemos que poner aquí la i, solamente pondríamos el sí, porque la i, recuerden que se utiliza única y exclusivamente cuando hay más de un condicional dentro de cada condición. Y además cuando las dos deben ser obligatorias, porque cuando no son obligatorias ambas, utilizaríamos acá en lugar de la i, utilizaríamos la o. Eso depende obviamente del análisis que se haya hecho previamente. Entonces aquí ya no tenemos que poner la i, nos vamos de una vez a la condición, entonces dice que sea mayor o igual a 40. Si esto es mayor o igual a 40, ya no cierro paréntesis porque no abrí la i. Si yo cierro este paréntesis, si se dan cuenta acá cuando se están coloreando los paréntesis de cerrar, este me estaría cerrando el sí. O sea que ya no podría darle la parte verdadera y la parte falsa de ese sí. Por eso no lo cierro aún. Entonces, punto y coma, ahí iría obesidad mórbida. Cierro las comillas y ahora sí empiezo a cerrar. Acá no tengo que ponerle ningún error porque los valores ya deberían estar validados desde el peso y la talla, así que acá no tendría que ponerle ningún error. Empiezo a cerrar los paréntesis y me fijo que se estén cerrando correctamente. Entonces recuerden que cuando yo cierro, ese paréntesis se resalta, el paréntesis que estoy cerrando. Es importante tener siempre cuidado que se esté resaltando el que nosotros esperamos cerrar, porque puede que se nos haya quedado una i sin cerrar o hayamos abierto una i de más. Entonces hay que tener cuidado de ir cerrando. Entonces sabemos que aquí se debería estar resaltando este de acá. Entonces lo cierro y efectivamente se resalta. Vamos después con este y se resalta. Después va este otro. Va después este. Ay, perdón, va este. Después va este de aquí. Luego va este de acá, y por último iría el negro. Iría el negro. Bueno, cuando ya cierro todos los paréntesis, doy enter y ya me debe empezar a calcular en qué tipo de clasificación según la OMS se encontraría este estudiante de acuerdo al índice de masa corporal, que ya calculamos basados en qué, en el peso y la talla que teníamos acá. Entonces ya vemos que se pueden ir enlazando todas las hojas de manera que los datos que solicitamos al inicio sean la materia prima para la información que tenemos por aquí.